les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo, para hablar sobre el tema a la población sobre el anthrax, que decíamos que había un comunicado dirigido a los militares y que hablaba del control en la frontera, pero que al filtrarse eso alarmó a la población. Doctor, a usted no lo dejan en sosiego. Bueno, Buenos días. Primero que nada, buenos días, gracias a las personas que nos sintonizan, a aquellos que verán el corte un poco más tarde a través de redes sociales. Lo primero que hay que decir es que cada vez que la gente me ve, inmediatamente se preocupa. La señora que me estaba maquillando me dijo, no me pongo una vacuna más. Y yo le dije, yo no vengo a hablar de eso. Pero la realidad es que tengo ese pequeño estigma ahora sobre mí, de que todo el que me ve... Pero para eso hay que vacunar. Ok, Para el anthrax. Vamos a iniciar hablando de que... usted terminara diciendo cómo va a leer, a mí me pegan todo lo malo. Claro, no. James Uriel, Osiris de León y Héctor Balcácer. Estamos entre las tres personalidades que la gente no quiere ver en la televisión, porque siempre dicen algo está pasando. Miren, la realidad es que estamos hablando de una enfermedad infecto-contagiosa que tiene una característica, es una enfermedad bacteriana. Al ser una enfermedad bacteriana, eso es bueno por una parte porque significa que existe tratamientos con antibióticos que son capaces de frenar este proceso infeccioso. El anthrax es una enfermedad que tiene tres formas principales de presentación: cutánea, 95% de los casos, alrededor de un 3% el anthrax que aparece a nivel respiratorio, que es un anthrax con una mortalidad elevadísima, y el anthrax gastrointestinal, que es cuando se consume justamente el microorganismo en carne en mal estado o derivado de los animales justamente en mal estado. ¿Qué ocurre? Dos cosas, doctor. Claro. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se adquiere? Y segundo, ¿se contagia entre personas? Voy a iniciar por la última parte, que yo sé que es algo que va a brindar un poquitito de paz y tranquilidad a las personas. El anthrax no se transmite de persona a persona. Es una enfermedad que hoy en día se reconoce como una enfermedad ocupacional. Ocupacional porque es una zoonosis, y cuando hablamos de zoonosis hablamos de una enfermedad que pasa del animal al hombre, y generalmente las personas que se ven expuestas son aquellas personas que trabajan con ganado. Y cuando hablo de ganado no me limito específicamente a la parte que tiene que ver con vacas, sino que estoy hablando de chivos, ovejas, cerdos, etc. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos años, en el siglo pasado, una de las formas principales para que las personas se pongan en contexto donde aparecían los casos de anthrax era aquellas personas que se encargaban de traquilar justamente las ovejas, justamente para quitarle la lana. Entonces, al momento de retirar la lana, si tenían alguna lesión en la piel y existían las esporas del bacilo anthracis, que es algo que hay que explicar, entonces esas esporas entraban a través de las heridas en la piel, producían la enfermedad a nivel de piel, y como decíamos justamente en la pausa, a Trujillo aparentemente, según lo que tenemos en los anales de la historia dominicana y lo que se recoge, aparentemente le dio un anthrax cutáneo. ¿Qué ocurre? Bueno, entre las cosas que se le atribuyen a Trujillo era haber sido traficante, ¿verdad? De chivo. De ganado. De ganado. Que era parte de su oficio. Entonces, en este ahora, cuando el animal la transfiere, sí, usted dice, la puede transferir de la piel por el contacto. Claro que sí. Pero cuando dice que puede ser intestinal, quiere decir que se consume esa carne que pueda estar afectada ahí. Mire qué ocurre. El problemita aquí es que fíjese, y vamos a retrotraernos un poquitito a lo que ha sido la alerta que se generó en Haití. Recuerden que a la fecha en la cual estamos haciendo este programa, todavía los casos de problemas gastrointestinales visualizados en Haití no están etiquetados como anthrax propiamente dicho. Todavía existe la sospecha clínica de que es anthrax, pero todavía no tenemos una respuesta oficial por parte de los organismos de control y supervisión a nivel regional, como es el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera del Ministerio de Salud Pública de nuestro territorio. Todavía no están confirmados. Entonces, ¿qué pasa? El asunto con el anthrax es que en ese caso en particular se hablaba de un animal que se murió de manera súbita, cayó, y justamente un grupo de personas tomaron esa carne, que algunas personas hablan hasta que se encontraba ya en descomposición. Entendemos que posiblemente por la situación económica en la cual se encuentra Haití, estas personas consumieron esa carne. Se sospecha que pudiera haber estado infectada por esta bacteria
y las personas posteriormente entonces presentar la forma gastrointestinal. La ventaja es que si la carne se cocina, la probabilidad de adquirir anthrax simplemente disminuye casi a cero. Lo mismo con la leche, si la leche se hierve, si la leche justamente pasa por el proceso de pasteurización, el proceso de que usted pueda desarrollar anthrax gastrointestinal también disminuye. Lo otro que yo le decía a alguien era, imaginemos que parte del ganado de Haití pudiese estar contaminado con anthrax, que repito, no es lo que está ocurriendo en este momento, ni es lo que se ha identificado. La realidad es qué tanto trasiego, qué cantidad de carne pasa de Haití a República Dominicana. Generalmente es al revés, República Dominicana pasa carne a territorio haitiano, pasa derivados lácteos y casi todos justamente están procesados. El problema con el anthrax es que la bacteria se convierte en una espora. La espora no es más, imaginemos que una bolita, y yo le digo a la gente, imagínense una pelotita de golf, que es una pelota dura, resistente, la cual puede durar en un territorio años. Y hay algunas personas que hablan de décadas o siglos. Es tanto así que en el pasado, cuando un ganadero enterraba un animal que había muerto de anthrax, tenían que colocar marcas en el piso para que las personas supieran que el ganado no podía pastar del área donde había muerto el animal, porque las esporas se quedan en el ambiente. Una pregunta, Balcázar. Si solamente hay una sospecha de que pudiera en Haití haber anthrax, a nivel regional no se ha dado la información de que existe anthrax allá en Haití, sí. Y que de repente que pase ganado hacia la República Dominicana, muy difícil porque nunca vienen de Haití hacia acá, sino que compran carnes desde aquí y animales desde aquí hacia Haití. No, entonces es una exageración esa alerta que se ha dado. Miren, realmente yo no lo llamaría una exageración. Yo entiendo que ante la duda los organismos de defensa en el país simplemente han hecho lo que tienen que hacer, que es cuidar la integridad nacional. Y algunas personas cada vez que hablan de las Fuerzas Armadas solamente piensan en una guerra, pero la realidad es que están para vigilar muchas otras cosas. Y en este sentido, lo que están tratando es de salvaguardar, escuchen esto, la parte agropecuaria de nuestro país, porque si bien es cierto, eso que acabamos de conversar debe ser la excepción, imaginemos que ocurra y que pasase o ocurriese algún caso en nuestro territorio, la respuesta sería, no están vigilando. Entonces, en ese sentido, creo que se está tratando de ser proactivo, de dar un paso hacia adelante para prevenir este tipo de cosas, porque el inconveniente es que cuando ocurre anthrax, justamente lo más afectado generalmente tiende a ser la población agropecuaria y posteriormente las personas que están alrededor de este tipo de prácticas justamente desde el punto de vista laboral. Por eso, repito, el anthrax es una enfermedad que quiero lamentablemente decirle a los alarmistas que no va a ser esa enfermedad que va a provocar un gran brote, no va a ser esa enfermedad que va a volver a encerrarnos, no va a ser ese gran brote que va a hacer que el gobierno tenga que adquirir vacunas corriendo. No, porque el anthrax no es ese tipo de enfermedad que se transmite de esa manera. La realidad es que el anthrax tiene más que nada un manto, un velo de Hollywood. Y cuando hablo de Hollywood es más que nada por esas cartas que se enviaron en el 2001 en territorio norteamericano al Pentágono, a la Cámara de Representantes, hasta la Casa Blanca, donde tenían mensajes de muerte a Israel, muerte a los Estados Unidos, viva Alá. O sea, algunos mensajes justamente extremistas que no refleja el pensar de algunas personas de esa religión. Y la realidad es que más que nada siempre se ha pensado en el anthrax como un arma biológica, como un arma de guerra, más que como una enfermedad que, repito, hoy en día se circunscribe a personas que realizan actividad con animales. Es lo principal. ¿En la región se ha presentado algún caso en los últimos 15, 20 años? Mire, la realidad es que Centroamérica y Suramérica todavía se considera, según la Organización Mundial de la Salud, lugares donde puede existir la presencia de anthrax. Sin embargo, cuando uno revisa la página de la Organización Panamericana de la Salud, la misma dice que no hay casos activos de anthrax en este momento. Y el ministro de Salud, el doctor Atala, dijo en una rueda de prensa hace unos 3 días que República Dominicana tiene más de 40 años que no tiene un solo episodio de anthrax. Sí se sabe que en los años 1770 y algo, en Haití ocurrió un brote importante justamente vinculado
a esa industria ganadera que en ese momento primaba en lo que es el territorio haitiano de los años 1700. Eso sí es algo importante decir, que quizás en alguna región pudieron haber quedado esporas que pudieran en algún momento asociarse a contaminación de ganado. ¿Cuáles son las alertas o las observaciones que pueden recomendarse a la población a los fines de que no solo despeje dudas, sino que puedas prever consumo, ese tipo de cosas? Miren, la realidad es que hay que entender en este caso en particular que el anthrax es una enfermedad, como estábamos diciendo, que habitualmente se asocia a personas que tienen contacto con ganado o que visitan un área donde están presentes las esporas. Estamos hablando de que es una enfermedad la cual afecta principalmente al ganado, como estábamos diciendo, y que esa afección del ganado afectará a estas personas que manipulen estos animales, ya que el 95% de todas las formas va a ser una lesión a nivel de piel. Fíjense que la Dirección General de Migración ha tratado de prestar mayor atención a algunas personas que lleguen para ver si tienen alguna lesión a nivel cutáneo. Pero yo quiero decirle algo a la población. La alerta en Haití, ¿ustedes saben en qué fecha se dio? Don Percy, ¿ustedes saben? El día 12 de julio. ¿A cuánto estamos hoy? A 26 de julio. A 26. ¿Ustedes saben cuántos casos hace 14 días atrás se reportaron como probable de anthrax? 10. ¿Usted En sabe? Haití. En Haití. En Haití. ¿Ustedes saben cuáles son la cantidad de casos que tenemos probable al día de hoy de anthrax? 10. Lo que quiere dejar dicho que aún en territorio haitiano, esto no se ha convertido en un proceso que se haya expandido dentro de la población, aún fuese realmente, repito, pendiente de confirmación, anthrax. Por eso el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, me fascinó hace como 3 o 4 días. Le preguntaron justamente eso que usted me decía. ¿Cuál es la recomendación para la población en caso de que se diagnostique anthrax en Haití? Y la respuesta de él fue bastante sencilla y creo que muy pragmática. Él dijo, sigan viviendo su vida normal, porque la realidad es que esta no es una enfermedad que se va a asociar a lo que es la aparición de grandes casos o de grandes brotes de todas en ninguna maneras, población. La República Dominicana tiene muchos sectores todavía que tienen contacto con los animales, la ganadería, vacuna, el chivo, ovejo. Sí. Incluso hay nuevas modalidades de crianza importadas en estos casos. De manera que sirve como orientación, porque a lo mejor mucha gente que brega con vacas no sabe que eso puede ocurrir. Entonces, toda esta información yo pienso que sirve para orientar a la gente, educar a la población que trabaja con esas comunidades de animales, incluso para el consumo humano, que la gente sepa que a lo mejor una carne mal cocida pudiera ser una fuente inconsciente de consumirla. Claro, hay algo que estamos mencionando ahorita y era la parte de las vacunas. Independientemente de tenemos que terminar ahí. Y tú vienes con vacuna, está bueno. Yo creo que la maquillita, si se ve que veo con una, le iba a poner un lado más claro que otro. No, lo que pasa es que realmente estoy mencionando la parte de la vacuna porque en caso de que se detectase algún caso de anthrax en territorio haitiano, que se confirme, y apareciese algún caso de anthrax en territorio dominicano, tenemos vacunas disponibles para anthrax. Existen vacunas para anthrax disponibles a nivel mundial que se utilizan en situaciones específicas y se pueden aplicar tanto a animales como a seres humanos. ¿Hay vacunas preventivas o son vacunas de ataque y a la... Preventivas. ¿Pero preventiva para los humanos o preventiva para los animales? Excelente, para ambos. Para ambos. Justamente para ambos. Es tanto así que la primera demostración de la vacuna de anthrax se hizo justamente así. Se tomaron 2 grupos de animales que se colocaron uno al lado del otro. Se inyectó anthrax a ambos y al grupo que se le había vacunado, se pidió que regresaran al día siguiente. Este grupo, a los 3-4 días, comenzaron a presentar síntomas y murieron todos. El de este grupo no presentó absolutamente ningún tipo de manifestación. Es decir, que hay un antídoto para Claro que eso. sí, existe justamente, repito, formas de prevención. Y la gente, por ejemplo, una gente que se detecte que puede tener la bacteria. La bacteria. Porque hay mucha gente hablando de virus del anthrax. Sí, exacto. Sí, la gente entiende que todo lo que afecta es un virus. ¿Qué tipo de tratamiento es el adecuado? Por ejemplo, ya cuando usted lo tiene. Es una excelente pregunta, pero yo voy a plantear lo siguiente. Ya dijimos que hay 3 formas principales de anthrax.
Hay otras formas como es meningitis, sepsis, que es una infección diseminada. Pero las 3 formas principales, que es la cutánea, que es la que mencionamos en los libros de historia de Trujillo, que el doctor Darío Contreras es quien drena la lesión. Justamente al ser una lesión a nivel de piel y ser un absceso que se torna negruzco en la piel, es tanto así que el nombre anthrax lo que significa simplemente es carbón. Y es porque la lesión que forma justamente... Dice que el doctor Contreras, de que la familia de Trujillo fue y le dijo, mire, si al jefe le pasa algo... Y dice, bueno, si se muere a los 9 días ayer. A los 3 días. A los 3 días ayer. Dijo el doctor Contreras. Porque ellos vinieron como a chantajearlo. Cuidado. Doctor, ¿y si se muere el jefe? Bueno, a los 3 días ayer. Entonces, ¿qué ocurre? El asunto es que como el 95% de los casos va a ser lesión a nivel de piel, es drenar la lesión y administrar antibióticos. Al ser una bacteria, como dijimos al inicio, existe tratamiento con antibióticos, son antibióticos convencionales. Antibióticos que utilizamos todos los días. Yo no doy nombre de antibióticos porque se arma un corre-corre y la gente va igual al antibiótico en su casa. Como la gente comienza a comprarlo y a ponerse. Claro que sí. Entonces, sobre todo los hipocondríacos. Exactamente. Entonces lo segundo es que la otra forma, que es la respiratoria, es una forma que puede llegar a tener una mortalidad extremadamente alta. Puede ser desde un 100% hasta un 50%, ¿Por qué un 20%. ataca tan duro en ese caso? Lo que pasa con esta específicamente es lo siguiente. Cuando se inhala, tiene una forma más rápida el microorganismo de llegar al torrente sanguíneo. Entonces, al llegar al torrente sanguíneo de una manera más rápida, más expedita, entonces aparecen cuadros severos. Usted inunda todo el sistema. Claro, aparecen cuadros mucho más severos con una bacteria que de paso también produce toxinas que producen ruptura de los tejidos. La parte que tiene que ver específicamente con el gastrointestinal tiene un inconveniente y es el siguiente, y es que las manifestaciones tienden a ser muy inespecíficas. Los pacientes tienden a presentar vómitos y diarrea. Cualquier cosa puede presentar vómitos, diarrea y fiebre. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Posteriormente, esas evacuaciones se convierten en sanguinolentas, el vómito se convierte en sanguinolento y la mortalidad, aún con tratamiento de esa forma, sobre todo por la manera tardía del diagnóstico, puede ser tan alta. En ambos casos usted puede expulsar sangre con... Claro que sí, porque es que el anthrax puede provocar justamente vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, ruptura de los mismos y sangrado en casi todos los tejidos. Pero, doctor Balcácer, mientras hablamos de anthrax, que todavía no está en Haití, ni tampoco ha entrado a República Dominicana, y el control debe continuar, pero no tan fuerte como hasta ahora. Aquí tenemos dengue. Claro. Y tenemos otro tipo de enfermedades, infectos contagiosas. Sí. ¿Qué tan alarmantes son esas enfermedades actualmente? Bueno, en este momento yo creo que el Ministerio de Salud Pública ha sido transparente con 3 enfermedades que son bastante frecuentes en territorio dominicano. ¿Dengue? La primera es el dengue, la cual, gracias a Dios, en lo que ha sido las últimas auditorías de salud, solamente hemos tenido 9 fallecidos por dengue en lo que va de año. Y la gente dirá, pero 9 muchísimo, sí. Pero comparado con otros años, eso parece una cifra relativamente baja, con el respeto a los familiares que han perdido a sus seres queridos fruto de esta enfermedad. Comparado con otros años donde hemos tenido 50, 30, 25 personas que han perdido la vida, relativamente es un número más o menos esperado. Porque si bien el dengue es una enfermedad que no debería tener fallecidos, siempre va a haber un porcentaje que va a perder la vida por un sinnúmero de razones. Por otros cuadros por otras razones. Sí, porque es una enfermedad infecciosa y todas las enfermedades infecciosas tienen un porcentaje de probabilidad de muerte. El otro asunto es que tenemos malaria. Y eso sí llama mucho la atención porque ¿Cómo se llama? Malaria, paludismo. Malaria o paludismo, que es una enfermedad también transmitida por mosquitos, la cual es un parásito, un protozoo, que produce ruptura de los glóbulos rojos, y se habla de cerca de 600 casos de malaria, cuando habíamos logrado controlar esos números y anualmente teníamos 200, 300. Este año, yo creo que asociado sobre todo esta cantidad de precipitaciones, ahora aquí en este país llueve todos los días, y a todas horas y en todos los sitios, entonces justamente estas precipitaciones pueden favorecer y justamente las temperaturas elevadas. Fíjense que hace 2 días fue el día más cálido jamás registrado en la historia del planeta, fue el lunes pasado, hace justamente 5 días atrás. Lo que quiere dejar dicho es que cuando uno evalúa esto, ese aumento de las temperaturas favorece que el ciclo de vida del mosquito sea más rápido.
Antes el mosquito podía durar de 3 a 4 semanas para poder salir y picar a una persona. En este momento esos tiempos se han ido acortando y por eso los mosquitos tienen un ciclo de vida mucho más rápido. Usted ve que llueve y a los pocos días usted encuentra una cantidad de mosquitos que usted dice, caramba, ¿de dónde salieron tantos mosquitos? Entonces, ¿qué pasa? La otra enfermedad que muchas veces no se le presta tanta atención porque quizás no es una enfermedad tan exótica y está vinculada más que nada a muchas situaciones de internet, es la leptospirosis. La enfermedad por ese sí es mortal. Entonces, la enfermedad por Leptospira interrogans, que también es una bacteria que se supone que tiene tratamiento con antibióticos también. Tiene que ver con los ratones. Ese es uno de los problemas, que la gente cree que solamente son los ratones, pero cualquier mamífero puede colonizarse por esta bacteria y a través de la orina excretarlo. En la región del Cibao Central. Bueno, lo que pasa es que en las casas el ratón es el que hace ese tipo de bellaquería, se suben los platos. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, una provincia que siempre reporta casos de leptospira, sobre todo a finales de año, es la provincia de Espaillat. ¿Por qué? Ahí. Porque justamente se crean crianzas de cerdo a nivel de los hogares. Cerca de la casa. Cerca de la casa. Es decir, la llamada posilga. Entonces, ¿qué ocurre? Estos animales, repito, como se ha vinculado solamente a roedores, a ratones, a ratas, pero la realidad es que el cerdo también lo puede excretar. Lo puede hacer también el gato, lo puede hacer el perro. O sea que estamos hablando que hay un conjunto de animales, repito, cualquier mamífero contaminado. Hay que tener cuidado porque ahorita pues, usted está hablando de perros y está hablando de gatos, que son animales domésticos. En muchas casas el perro, cuando viene a ver dice, eso es contra los animales. Si supieran que existe vacuna contra la leptospira en nuestros animales y cada vez que hacemos ese comentario lo acompañamos posteriormente de esa recomendación. Es decir, hay vacunas preventivas. Sí, para los animales existe vacuna contra la leptospira. A propósito de la vacuna y de todas estas observaciones que usted hace en el sentido de que hay cosas que a veces no le prestamos toda la atención, pero que existen. Parecería que la pandemia produjo un retraso, un descuido en los procesos de vacunación de muchas otras enfermedades. ¿Cuál es el estatus que tenemos en esa situación? ¿Tenemos retrasos en algunos? ¿Abandonamos algunas prácticas en ese sentido? ¿O cómo andamos? Yo voy a hablar de dos cosas. Lo primero es que la pandemia no solamente retrasó la parte que tiene que ver con el proceso de vacunación. Ahí tiene toda la razón y creo que hay que prestarle especial interés a eso. Pero voy a hablar de otra cosa. Fíjense el temor que crea una enfermedad en Haití, probable todavía, el revuelo que ha causado, porque las personas en este momento tienen en su cabeza todavía muy fresco lo que pasó con el coronavirus. Y como ha dicho la misma dirección de la Organización Mundial de la Salud, de que va a venir una pandemia, no si va a venir, sino cuándo va a ocurrir, las personas están esperando eso. También bueno, es que la pandemia del 2020 ocurrió hace un siglo, en el 2018. Bueno, es posible que dentro de 100 años vuelva otra vez. Sí, claro, pero el problema es que la gente ya la está esperando desde ahora. ¿Cómo va a esperarlo y cuando salió lo del Antrax, y yo lo escribí en mis redes sociales, los comentarios eran bastante graciosos, son los finales. Es el fin de los tiempos. Pero no hay que asumir, no hay que presumir que cada siglo que viene, una pandemia puede venir en cualquier momento. Excelente. Lo que pasa es que como hacía tanto tiempo, una buena parte de las generaciones vivientes no vivieron ni recordaban nada de eso. Claro. Y esas cosas van quedando en el olvido. Claro. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de vacunación, sí le voy a decir, los organismos internacionales vinculados a salud han hecho un llamado a la población de que no se dejen confundir. Y yo a título personal este he sido ofensivo y le pido disculpas a algunas personas que se hayan podido sentir lesionadas para conmigo, hago un mea culpa, quizás no es la manera correcta, pero yo he llamado irresponsables a un grupo de padres que sus progenitores le brindaron la protección de las vacunas y hoy en día ellos se han autodenominado antivacunas y no le están brindando esa protección a sus niños, con la salvedad de algo que hemos hablado en el pasado. En República Dominicana tenemos más de 20 años sin un caso de polio. Incluso algunos basándose incluso en cuestiones religiosas. Sí, y estamos hablando de vacunas que no tienen nada que ver con el proceso de generación de vacunas que ocurrió con el coronavirus. Vacunas antiquísimas, vacunas que tienen más de 100 años y la gente todavía hablando mal de ese proceso de vacunación. Pero vuelvo y repito, en este caso en particular hay que mencionar que las tasas de vacunación cayeron en el mundo generando alertas a nivel internacional
de enfermedades que en República Dominicana tenemos 22 años que no vemos. Y yo le voy a hacer una pregunta, porque sé que ustedes tienen edad para haberlo observado y vivido. ¿Ustedes recuerdan el sarampión, verdad que sí? Sí. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron un caso de sarampión en República Dominicana? Señores, yo soy docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo del INTEC desde hace 20 años. Y yo tengo promociones completas de médicos que han terminado su formación profesional y no han visto un caso de sarampión. ¿Y qué ocurre? Hablo del sarampión porque es una de esas enfermedades que necesita que la población tenga un porcentaje de vacunación igual o superior al 95% de todos los niños para disminuir la probabilidad de que aparezca un brote. ¿Y el caso del polio? El polio es otra enfermedad mucho más dramática porque es una enfermedad incapacitante, es una enfermedad que dejaba a los niñitos en las casas y ustedes veían que la mayoría de los campos la sacaban con una sillita de ruedas, con una silla de ruedas improvisada, lo ponían en una mecedora con los bracitos flaquitos, delgaditos, las piernitas, no podían caminar y ese tipo de personas justamente estaban atadas a una mecedora, a una silla, era una persona que no se podía valer por sí misma en la gran cantidad de los ¿Se han visto justamente casos en asociados a estos tiempos del polio? sí, eso es lo lamentable, que en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, hace unos años atrás, hace cerca de 2 años, fíjense cómo ocurrió un caso de polio justamente en un adulto joven, estamos hablando de 20 años de edad, que pertenece a un grupo religioso que entiende que las vacunas no son necesarias. Y eso despertó las alertas y las alarmas. ¿Por qué? Porque cuando se revisó las aguas residuales, recuerden que el polio es una enfermedad principalmente gastrointestinal, por ahí es que entra. Cuando se revisaron las aguas residuales, había presencia de polio en las mismas, lo que quiere dejar dicho que pudiéramos tener una población infantil que pudiese exponerse nuevamente a este tipo de enfermedades que son prevenibles por vacunas. Héctor Balcácer, doctor, infectólogo, muchísimas gracias por su entrevista en el día de hoy. Muy orientadores. Dígale a la maquillita que le quite la maquillaje, que usted no habló de vacuna. Buena entrevista con el doctor Héctor Balcácer, médico infectólogo y quien nos habló bien sobre el tema del anthrax, pero sobre todo hablamos de todas las enfermedades, infectos contagiosos. Ustedes no se vayan, cuando retornemos tenemos más contenido aquí en Matinal.